Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentar la obra de la novela de Joan de la Campa, La bastarda de Pelayo, o de Pelayo. Escritor, artista heráldico, ganador del 15ª edición del premio Alfonso Iglesias del cómic en asturiano por su obra Misterio en el soterráneo, ilustrador de las portadas de las obras como El horror de vapor, La semilla de Dorian Gray, La rexentra contra Drácula, etc. Y creador de un juego de rol para Ediciones Radagast llamado Después de Octubre. Todo eso, ¿eh? Y mucho más, ¿eh? Todavía queda. Entonces vamos ahora con las preguntas, a ver lo que nos puedes decir un poco sobre tu novela. Antes que nada quiero decir que yo entrugué a Elena, porque Elena yo conocíla cuando montamos el Asturcón el año pasado. Y Elena es una moza que sabe mucho de mitología celta. Y tiene unas cosas muy guapas escritas sobre Morgana, que Morgana es un personaje del ciclo artúrico que desgraciadamente está muy maltratado. Pero desde la mi perspectiva de fanboy, yo nunca me fijé que estaba maltratado. Pero yendo cosas que me pasó ella, pues resulta que sí estaba maltratado en el sentido de que, claro, falábase de ella como una especie de femme fatal y poco más, y tenía muchas más dimensiones y muchas más facetes. Entonces todo eso que leí de ella, cuando yo acabé en mi libro, que la protagonista no es Morgana, pero bueno, tiene cosas, prestábame que lo presentara ella porque sabe mucho, y lo primero que quería era que lo oyese. Entonces dije, lo primero yeslo, si te gusta, entonces puedes presentármelo. Si no te gusta, pues no pasa nada. Como debió gustar por lo menos un poco, sí, pues me gustó. Estamos aquí. Adelante. Muchas gracias muchas gracias por tus palabras, de verdad, ¿eh? Y yo encantada y un placer, ¿eh? Vale, pues... Bueno, pues la primera pregunta, la típica pregunta para hablar de tu obra: ¿por qué una mujer protagonista y por qué proveniente del Califato de Córdoba? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo la mi idea ayer, cuando entré con la historia, la mi idea ayer que la historia de Covadonga conocemos todos, la historia de Pelayo conocemos todos, en mayor o menor medida sabemos qué pasó, hay diferentes versiones, pero bueno, más o menos todo el mundo tiene la misma idea. Y entonces lo primero que pensé, precisamente por ser un mito fundador tan grande para tantas cosas, apetecíame, cuando uno fala de mitos fundadores siempre fala de pureces y de cosas que inicien de algo, digamos, muy importante. Entonces una cosa que me prestaba y era la idea de menos pureces, la idea de mezclar cosas, de que las cosas no son siempre como parecen, y como el protagonista de la historia que conocemos es Pelayo y juega un papel muy importante en su momento y a posteriori, pero juega un papel muy importante todo lo que lleve la religión y todo lo que lleve la sociedad cristiana que se estaba formando cristiana en esa época. Pues entonces la mi idea era aprovechar el fechu de que supuestamente Pelayo tuvo cautivo en Córdoba y dai una fía que no es ni de la misma raza que él y que resulta que es mucho más fía de él de lo que otros personajes que salen son. Porque muchas veces las apariencias parecen una cosa, pero el fondo del asunto es diferente. Pues eso era un poco la razón. Vale. Presentas a la mayoría de las mujeres como mujeres fuertes, decididas, inteligentes. Solo hay una de las protagonistas que representa lo contrario a todas ellas, y es una ferviente devota de la religión cristiana. Bueno, no creo que tenga que ver, pero bueno, sí, venga, sí. Por eso, ¿está hecho a propósito como crítica o por qué? No tiene nada que ver. Yo lo que hago lo que intento hacer es una sociedad mixta, que es lo que es la sociedad de esa época en Asturias, no tanto mixta porque como tradicionalmente se cuenta, porque vino mucha gente del sur que se mezcló, no es tanto eso, sino el hecho de que lo que había aquí juntóse con lo que trajeron los romanos. Y de alguna manera todavía en esa época y era muy obvio que había dos partes diferentes. Y de la misma manera que la madre de los fíos legítimos de mi Pelayo
y una especie de medio bruxa, pensé que las nuevas generaciones poco a poco deben a ir adaptándose a la nueva religión, que no era tan nueva, pero bueno, que era el cristianismo. Entonces, la razón... quiero decir, la razón de que ella sea cristiana tiene más, o más ferviente cristiana, tiene más que ver con la juventud de ese personaje que el fecho de que sea apocada Pero es que es característico, porque es la única... Bueno, pero yo la más gaudiosa sí, también se va convirtiendo un poco Sí, pero ella es un poco como diciendo, vale, yo cojo un poco de aquí, cojo quizás, otro poquito a ver, de aquí. también hay que pensar que quizás la religión cristiana, en comparación con los más mitos... interesada, me refiero. Claro, pero quiero decir que quizás la religión cristiana, en comparación con los mitos... los mitos, con lo que conocemos de los mitos que había aquí en Asturias o de los mitos celtes, no guardaba un papel muy importante para las mujeres. Entonces, esta que es más cristiana, pues obedece más esos mandatos, mientras que las mujeres que están más cercanas a los mitos de la tierra, son más dueñas de su propio destino, de alguna manera. Sí. Sí. Eso sí que hay un poco... Pero sí, yo soy consciente, que creo que no estaba fecha adrede del todo. Adrede del todo, no. Vale, pero ahí queda, en la novela, aunque introduces simbolismo, magia, misterio y mitología, describes muy bien a la sociedad de ambas partes, ¿no? Del territorio, la del sur, ocupada por los omeyas, y la del norte, por los astures y otros pueblos, como pones en la novela, bárbaros, ¿no? Entre comillas. ¿Te ha resultado difícil unir fantasía y realidad? ¿O ya era tu propósito para realizar así una especie de crítica o demostrar cómo era la sociedad en esa época? No, porque, a ver, la fantasía... yo creo que la fantasía... Es que es difícil, a veces encajar un poco... Sí, pero yo creo que la fantasía, cuando hablamos de tiempos tan yo ya no de alguna manera, y es difícil... no tenemos todos los datos, entonces para nos es mucho más fácil, por lo menos desde nuestra perspectiva, hablar casi la batalla de Covadonga y fantasía, casi la batalla de las naves de Tolosa y fantasía. No lo oye, hay escritos que narren lo que pasó, pero son muy fantasiviables, no sé cómo se dice eso. Son muy fáciles de hacer fantasía sobre ellos, porque hay tanto entre comillas, tanto heroísmo, tanta historia, contarlo de una manera así como muy épica, que es relativamente fácil meterlos aspectos fantásticos. Y yo teniendo en cuenta que muchas sociedades de esas épocas, independientemente de la religión, eran muy supersticiosos también. Entonces, son cosas que yo creo que debían ser cotidianas. Como un cantar de gesta, pero versionado a novela. Sí, como un cantar de gesta, pero sí, efectivamente. Más, tiene razón. Sí. Seguimos. Como lo comentábamos en nuestras charlas, ¿no? Creo que has tejido una tela de araña muy, muy, muy bien estructurada. Para mí, vamos, donde nada queda al arbitrio, ¿no? Por lo que una de las preguntas que me surgió tras la lectura fue ¿qué sentido y con qué intención otorgas los nombres a los personajes que aparecen en la novela? Por ejemplo, Raquel, Isaac, Nadia, Flavia... Sí, bueno, a ver, salen personajes... Fabila, salen personajes de orígenes muy variados. Entonces, por ejemplo, el de Raquel e Isaac y eran una pareja de judíos. Obviamente tenían que tener nombres judíos. Yo, en los personajes que son astures, no falo de asturianos hasta el final de la novela, porque son astures al principio. Los personajes que son astures mezclo nombres romanos, porque y era importante ya, digamos, la herencia romana en Asturias, y nombres que puedo considerar, digamos, de un tiempo prerromano. Y normalmente cada uno de ellos tiene de ellos vegaes son más obvios. Cuando falo de personajes históricos como Pelayo, obviamente Pelayo, que hay un nombre muy circuncidado a Asturias, un nombre que se repite mucho en Asturias, y otros como Pedro de Cantabria, que llamo Peyu, que hay una versión asturiana de Pedro, una versión anterior. Yo, por ejemplo, el personaje de Pintayu, el nombre está basado en el primer Astur del que se tiene conocimiento, que era un legionario asturiano que murió en algún sitio del Rin, creo, en algún sitio en Germania, y escribióse el nombre de la cohorte, Asturum, no sé cuántos, y ponía Pintayus. Y digo, pues Pintayus suena muy asturiano, quítese el us y Pintayus.
y así fue el nome que di. Y así una serie de nombres. De hecho, todos los nombres tienen alguna razón ¿Tiene de ser. un porqué, ¿no? Sí, todos tienen alguna razón de ser. Y, por ejemplo, aparte de esto, otras fuentes que te hayas apoyado para el argumento, para el contexto. Home, para el contexto, yo de adolescente leí mucha literatura y mucha mitología celta. Yo paséme a la nórdica, creo que te lo conté. Sí. Después de la nórdica y antes de llegar a la romana y la griega, tuve un momento que diome por lo judío mucho y entonces ahí fui metiéndolo todo, porque de alguna manera todo eso ya existía en lo que ya era la península ibérica. Entonces tú tenías por un lado lo prerromano o celta, tenías lo romano, tenías lo árabe que estaba llegando, tenías judíos, ya había judíos en esa época. Entonces muchas de esas tradiciones son compatibles, por eso en un momento dado, cuando los judíos encuentren a un ser que nos no identificaríamos como Lilith, ellos lo llaman Lilith porque esa allí es parte de su mitología. Porque muchos de los seres mitológicos a nivel, digamos, nuestro, tienen compatibilidades con otras mitologías y con otras sociedades. Entonces, bueno, fue una mezcolanza ahí. El arquetipo, ¿no? El arquetipo, sí, de alguna manera. ¿Cuáles crees que fueron las causas de la desaparición de las antiguas tradiciones, ¿no? La religión, las invasiones, el nuevo orden, el cristianismo. Yo creo que porque nosotros teníamos una cultura, o como tú te has hablado o has estudiado. Yo lo que tengo leído sobre el tema y que yo lo que faigo un poco en la novela, a mí dame la sensación de que varias creencias debieron convivir durante bastante tiempo hasta que una acaba poniéndose sobre las otras. Entonces, les otras van perdiendo puchu y de alguna manera queden en eso, en mitología, en historias que cuentes, en mitos, en tradiciones y cuentos orales, pero que vienen de algo más fuerte. Pero precisamente como la mitología tiene un componente muy fuerte, de alguna manera allí como les lingües. Les lingües, aunque no lo parezca, son muy difíciles de erradicar. Porque la gente acaba falando lo que siempre faló. Puedes ir rompiéndoles y a lo largo de los siglos puedes frayales, pero aún así siguen apareciendo palabras, expresiones, cosas. Con las religiones pasa un poco lo mismo. Son difíciles. Cuando la gente cree en ello, son difíciles de hacer desaparecer. Llega otra que se superpone sobre la que está, pero queden eso, historias, queden seres mitológicos, queden cuentos que cuenta la gente. Y por suerte, que es lo que me gusta a mí, en Asturias tenemos mucho de eso, y lo que hice fue de alguna manera meterlo todo ahí y en una batidora a ver qué salía. ¿Y criticas que nosotros mismos hemos desperdiciado o menospreciado nuestra propia cultura y ahora sufrimos las consecuencias? A ver, como dije al principio... Como por ejemplo, el asturiano. Bueno, a ver, eso son cosas diferentes, pero como dije al principio, la sociedad que se está formando en el libro no se convierte en sociedad asturiana hasta el final, porque todas las partes de esa sociedad componen... digamos que tanto es vives hasta que empiecen a unirse. Entonces, yo no ya que critique, o sea, obviamente si abandonamos creencias, yo qué sé, pues si los que no creemos en Thor y creemos en Dios, pues o en Jesucristo, bueno, pues sinceramente no son cosas que me preocupen mucho. Cada uno la evolución que haga cada uno de sus propias creencias me parece maravillosa. En cuanto al tema de la lengua, pues sí, hombre, yo escribo en asturiano porque hay un componente para mí importante de, no sé cómo decirlo, de cariño y de cercanía a lo que mamé de pequeño, y como veo que las cosas cambian y yo todavía sigo vivo, pues tengo que intentar hacer algo por ello. Pero vamos, no lle una crítica per se a que las cosas están cambiando, vaya mierda. No, lle un poco de yo todavía soy esto y voy a hacer esto. Y un poco eso. ¿Qué importancia tiene la religión en tu obra? ¿Tú crees que se contrapone con la magia o significa un motivo de lucha? Hombre, yo creo que, a ver, el tema es que para cualquier sociedad, la religión, la que sea, es importante. Entonces, por un lado está la gente creyente de verdad, como Mersinda, y por otro lado está la gente que lo utiliza como una forma de poder. Pero date lo mismo que sea la religión cristiana, que sea la religión de los celtes, que sea lo que sea. Sí, siempre sí. va a haber quien ve una forma de manipular al resto de la gente. Nos quedan 2 minutos. Ah, bueno. Pasa muy rápido. Sí, ya te digo. Bueno, voy a... Vete a las preguntas que a ti te gusten más. Bueno, por ejemplo, ¿no?
Una de ellas es las Xianas, las Lamias, Lilith, bueno, lo que hablábamos antes del compendio eso que haces de las mitologías, ¿no? De la influencia que tienes, o las fuentes. Las Xianas, las Lamias, Lilith, la Huestia, la señora Hécate Morrigan, tal, también mi querida Morgana, comparten luces y sombras, pero su atributo principal es su fortaleza. A mí es una de las cosas que me ha llamado la atención de la novela, porque normalmente lo que se destaca es lo que hablábamos antes, ¿no? Una Morgana o una heroína femme fatal, ¿no? Su físico es femme fatal, pero tú no, lo que haces es destacar a las hombre, mujeres porque yo lo que pienso como su carácter, claro, yo lo que pienso que un poco interior, lo que intento con la protagonista nadie que fuera así de poderoso iba a dejarse manejar por nadie y tendría la su propia agenda y la su propia idea de lo que quería hacer. Entonces, gente que lle muy poderosa o que tiene muchas hay gente con mucho poder en la historia, poder mágico, pero hay gente con muchas capacidades que lle la protagonista. Y gente que tiene muchas capacidades no se va a dejar pisar por nadie, o sea, va a tener unas ideas que quiere llevar a cabo y un poco lo que fa ella en la relación que mantiene con Alfonso. Sí. Ella tiene una idea y quiere llevarla al final. Entonces, ella tiene el poder. Sí, de alguna manera. Entonces, bueno, prestábame. A ver, yo soy consciente, pero al mismo tiempo yo consciente. O sea, yo no creo que haya nadie que, teniendo todo ese poder o esas capacidades, dijera, no, mira, voy a dejar que lo haga él, que lo haga mejor. Sí, o voy a explotar otras facetas de mí. Sí, pero que en el caso, por lo menos como les construí yo, no tienen necesidad de hacer eso porque tienen otras herramientas que ya lo que... A mí es una de las cosas que más me gustó de la novela. Bueno, pues ya no. Aquí ya tenemos. Bueno, pues os aconsejo de verdad que la leáis porque es muy, muy interesante. Es una versión totalmente diferente del mito de la leyenda de Pelayo y sobre todo porque la protagonista es una mujer. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Muy bien. Además, mira todo lo que nos